Pueblo del Señor. Buenos días, amigos. ¿Cómo están esta mañana? Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí delante de ustedes y estamos en la presencia de nuestro Dios para seguir hablando de las maravillas de nuestro Dios, para seguir conversando, seguir aprendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios tiene para el ser humano, de la grande misericordia de Dios. Entonces, hermanos, hemos estado platicando, hemos estado conversando, hemos estado aprendiendo todos estos días acerca de la misericordia de Dios, acerca de lo que Dios quiere para el ser humano, del plan maravilloso que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y Dios quiere que todos tengamos acceso a eso. El asunto es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir si empezamos el caminar en los caminos de Dios o seguimos caminando en los caminos que al hombre le gusta, el camino fácil, el camino ancho, dice la Biblia. Pero esta mañana nosotros queremos y le invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que andemos por el camino que Dios ha dado, el camino angosto, dice el Señor Jesús. Y Él dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y el Señor Jesús es el camino. ¿Y por qué será angosto el camino? Me pongo a pensar yo. Porque estamos en esta naturaleza, estamos en este cuerpo sujeto a pasiones, dice la Biblia. Tenemos deseos, nos vienen pensamientos, tenemos debilidades y Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos todas esas situaciones difíciles porque su palabra dice que Elías, tremendo hombre de Dios, tremendo varón de Dios, que hacía que se detuviera la lluvia. No va a llover, le dice al rey Acab, si no es hasta que yo lo diga, llueve. Imagínate qué unción tenía ese hombre. Y la Biblia dice que él estaba sujeto a pasiones igual que las de nosotros. Entonces las debilidades que usted pueda tener para el Señor no son nuevas. Él sabe que tenemos esas debilidades, Él sabe que tenemos esos problemas y por eso es que Él nos da su palabra. Y por eso es que Él nos ha dado al Señor Jesús que vivió en carne propia, como hemos dicho, y para Él no es ajeno todo lo que nosotros atravesamos, todo lo que nosotros enfrentamos. Había un canto antes, me gustaba, ya no lo he escuchado, tal vez usted lo ha oído, que decía, cada camino que tomamos, tú ya lo anduviste antes que yo. Cada situación que le toca enfrentar, hermano, amigo, el Señor Jesús ya lo enfrentó antes. Él sabe exactamente cómo se siente uno, Él sabe cuál es su problema, Él sabe si esta mañana usted quizás amaneció un poco enojado, o triste, o contento, o preocupado, atormentado, no lo sé. Pero el asunto es que en el Señor hallamos refugio. Él es dulce refugio en medio de la tormenta. Y nosotros, hermanos, amigos, el Señor es nuestra esperanza. Muchas personas ponen su esperanza en otras situaciones. Ya la vacuna ya viene, la economía va a mejorar, dicen bastantes, porque he visto las noticias, muchos países están siendo afectados severamente su economía, mucho desempleo, muchos enfermos, muchos muertos, y que ya la vacuna viene, pero que no alcanza para todos, hay que esperar el turno y hay una desesperación. La gente está corriendo. Tal y como dijo el profeta Daniel, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Pero todo eso nos indica que el Rey ya viene, el Rey Jesús ya viene. Y nosotros celebramos esa venida. Pero nosotros queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Por qué? Porque no somos merecedores nosotros de la vida eterna. Simplemente no lo merecemos, porque todos hemos pecado. Pero el Señor en su misericordia nos alcanzó, nos enseñó sus caminos y ahora vamos caminando, nos vamos esforzando, por ratos nos resbalamos, pero nos levantamos. Y pues ese libro de Miqueas, tú enemigo mío, no te burles de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Si usted esta mañana se siente que ya no tiene mucha comunión con Dios, que se siente alejado de Dios, ya no siente la presencia de Dios, no se preocupe. El Señor lo sigue llamando justo, pero su naturaleza no es estar caído. Su naturaleza es levantarse y seguir caminando. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchos regalos para su vida. Y son regalos para vida eterna. Y también pueden incluir los materiales, porque Dios es dador de buenas dádivas. Pero primero, la prioridad, la vida eterna. Primero Dios nos quiere limpiar, primero Dios nos quiere salvar. Entonces,
Vamos a orar, primero vamos a orar. Y quiero, para seguir hablando de esto que hemos venido hablando, hermanos, y se recordarán los que hemos visto las transmisiones el domingo pasado, vimos la misericordia de Dios en el Salmo 91. Acompáñenme un momento. Por favor, los hermanos de la iglesia, yo les solicito que oren por mi persona para que la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar, a los corazones necesitados que están hambrientos de salvación, hambrientos de la verdad, hambrientos de conocer al Dios que vive y reina por los siglos. Cierre sus ojos, por favor, un momento, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu santo nombre esta mañana. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad una vez más de venir delante de ti. Yo te pido, Padre, que vengas a esta transmisión. Amado Señor Jesús, yo te pido que vengas a esta transmisión. Glorioso Espíritu Santo, yo te pido que vengas a esta transmisión. Enséñanos tu palabra. Yo te pido que tu palabra caiga sobre los corazones que van a oír esta transmisión. Convéncelos de la necesidad que todos tenemos de ti. Yo te pido, Padre, que tu presencia venga a este lugar, que tu presencia esté en los hogares que van a oír esta palabra y que dé fruto al 100%. Gracias, Padre, gracias por tu misericordia. Bendigo a tu pueblo, bendigo a todos los que están al alcance de mi voz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como le venía diciendo, Dios tiene regalos. Y son regalos, pero no hay oro ni plata que lo pueda comprar. Y se recuerda lo que hemos venido hablando. Los que estuvieron conmigo pues se recordarán. Y si no, pues yo le cuento. Hemos venido hablando que Dios está muy interesado en lo eterno. Dios tiene buenos planes para la vida de usted. Tiene buenos planes para la vida, para mi vida, para la vida del que está a la par de usted, para la vida de su vecino. Dios tiene buenos planes. El asunto es que nosotros tenemos que accesar a esos planes de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Salmo 91 vemos lo que hemos estado leyendo. Y entonces Dios nos dice aquí en Colosenses, para los que ya han recibido al Señor Jesús y para los que no, pues esta mañana lo pueden hacer. Pero el Señor dice, si ya recibiste al Señor Jesús, ya somos un resucitado. Ya hemos pasado de muerte a vida. Porque el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y fuera de Él no hay nada, es muerte. Entonces, usted quiere vivir eternamente, quiere tener una vida en abundancia. La solución es el Señor Jesús. No, la solución no son las cuentas bancarias, no son las propiedades, no es la buena salud. Esos son añadiduras, dice la palabra de Dios. Pero lo principal es nuestro Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que hay, todo lo que existe por Él, existe, dice el libro de Juan, y nada de lo que es hubiera sido si no es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora que ya hemos resucitado, Él está muy interesado en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Y quiere que nosotros también estemos interesados en eso. Por eso dice aquí, buscar las cosas de arriba. No es una opción, no es una recomendación, es un mandato. Busquemos las cosas de arriba. O sea que si no lo estamos buscando, no estamos obedeciendo. Eso es lo que miro yo aquí en este versículo. Ya es el tercer domingo que iniciamos con este versículo. ¿Por qué? Porque en las cosas de arriba ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está sentado a la diestra de Dios. Y Él va a estar ahí, como dice en Salmos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que se cumpla el tiempo de Dios, entonces el Señor Jesús va a venir, como está en Mateo 24, sin antes venir por su iglesia. Pero bueno, ese es otro tema, pero va inmerso en esto, porque esa es la meta final. Entonces, hermano, ¿usted ya recibió al Señor Jesús? Entonces la orden es busque las cosas de arriba. Es una orden, no es una opción, es una obligación, porque dice buscar, lo está dando como una orden. Poned, mire que dice otro versículo, la mirada en las cosas de arriba. Es igual, es una orden, no es una opción, es un mandato de Dios. Tenemos que preocuparnos por lo eterno, no tenemos opción a decir, mire, es que eso después, ¿cuándo, hermano? Cuando se nos acabe la vida. Porque el tiempo, yo no sé cómo lo vive usted, pues no sé si se da cuenta, pero qué rápido va el tiempo. Mire, ya hoy estamos 14 de febrero. Todavía el año pasado, como se acaba de empezar la pandemia, y mire, ya el año está avanzando. Entonces el tiempo es corto, el tiempo es inminente. Es cierto, como siempre se los digo, pues tenemos que trabajar y todo lo que viene, pero tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ya a este mundo somos muertos, a las pasiones, a la carne,
Espiritualmente hemos muerto al mundo y espiritualmente somos vivientes para el Señor. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, solo estoy haciendo un pequeño resumen, hermano, de lo que hemos venido hablando. Y se recuerda, casi aquí nos quedamos la semana pasada. Estamos viendo el Salmo 91. Y si ustedes les dije yo, hermanos, si lo leyeron para los que estuvieron conmigo y los que tal vez ya lo estudió usted, hermano, no sé. Pues yo miro que el Salmo 91 está dividido en dos partes principales. La primera, del versículo 1 al 8, se los dije, todo está a futuro. Como cuando le están ofreciendo uno algo. Todo está a futuro. ¿Sabe cómo lo miro, hermano? Como que el Señor nos ha mandado una invitación de amistad. Así como está tan famoso ahora en las redes sociales, ¿verdad? En Facebook nos mandaron, tienes una solicitud de amistad, aparecen ahora ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptar o denegar? Uno decide, nadie lo está obligando. Así está haciendo nuestro Señor en el Salmo 91, del versículo al 1 al 8. El Señor le manda una solicitud de amistad al ser humano, al hombre que necesita de Dios, a la mujer que necesita de Dios, a ese joven que está envuelto en vicios, que está apartado de Dios. Dios le manda una solicitud de amistad. Imagínense, hermanos, qué semejante personaje te manda esta mañana y te dice, ¿quieres ser mi amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a contestar? ¿Le vas a dar aceptar o denegar? Pues yo, hermano, amigo, yo te aconsejo, dale a aceptar. Ahí tal vamos a ver. Si viste el mensaje de la semana pasada, pues yo te recomiendo que lo vuelvas a ver. Y si no, pues si no lo viste, lo puedes ver. Si no, pues aquí te hago un breve resumen. Todo está aquí a futuro. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente. Y Dios pide que hagamos una declaración. Y entonces lo que les decía yo, diré yo a Jehová. Todo a futuro. Esperanza mía y castigo mío. Eso es lo que Dios desea que el hombre haga. Es como si Dios está plasmando su deseo. Dios revela sus pensamientos, Él revela sus sentimientos y Él dice, yo quisiera que el ser humano pusiera mi mirada en mí. Yo lo estoy tratando de parafrasear como lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero librar de la mortandad que viene sobre esta tierra, porque va a venir mortandad. No es nada esta pandemia. Realmente no es nada. Nosotros hemos visto las estadísticas, tantos muertos, tantos enfermos, tantos recuperados, pero cuando venga la ira de Dios no es nada esta pandemia. En aquel día se los decía a los hermanos, el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero va a ser lanzado vivo al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y por lo que se entiende, van a ser muchas personas, por lo que dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y la mayoría de las personas, pues ese camino toman porque es el más fácil. Pero el camino angosto es difícil, pero esta mañana Dios nos hace una llamada de atención, nos pone una señal, como aquellos rótulos luminosos, para traer tu atención. Te quiero salvar. Y te envía una solicitud de amistad. Si te dice el Señor esta mañana, te quiero salvar de esta mortandad. Yo te voy a proteger, te voy a enseñar mis caminos. Y al fin, entonces vemos que este Salmo 91:7 que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. Y vimos claramente que a esto se refiere a la victoria. ¿Se recuerda lo que vimos? Aquí estamos hablando de David y Goliat, que mataron al gigante, que nadie podía. Era difícil, era imposible, nadie podía matarlo. Y ofrecieron a la hija del rey al que se atreviera a vencerlo y todos los favores. Bueno, usted ya lo leyó aquí en 1 Samuel 18. Me imagino que usted lo leyó. Entonces, cuando él regresaba de vencer, las mujeres cantaban y tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, ese es un sentido figurado, un sentido simbólico que lo imposible pasó. Nadie se atrevía a matar al gigante. Era imposible. Y el que menos creían que lo iba a hacer, él fue el que lo hizo. David. Y el Señor Jesús es la descendiente de David, la raíz de David, dice el libro de Isaías. Entonces el Señor Jesús hizo lo imposible, lo que nadie podía hacer. Ni un hombre, nadie podía vencer a ese gigante de pecado, ese gigante de la muerte, nadie lo podía vencer, pero el Señor Jesús se levantó. Y en la cruz, dice la palabra de Dios, públicamente exhibió a este gigante. Y todas las actas que nos eran contrarias, todos los decretos que el enemigo tenía en contra de nosotros, ¿qué decretos eran?
Bueno, yo me pongo a pensar, quizás el enemigo decía, bueno, no va a buscar a Dios, para que Dios mismo lo condene, entonces que agarre vicios, que ande con muchas damas, que le guste las ganancias ilícitas. Y son cadenas de opresión, son cárceles, y que sea drogadicto, yo no sé cuánto problema hay en el mundo. Entonces viene Dios, como Él es justo y es juez justo y Él no tolera el pecado, y nunca quisieron recibir el remedio de Dios, el regalo de vida eterna que el Señor Jesús da, entonces son condenados a muerte. Así estaban a nosotros. Pero el que recibe esta mañana al Señor Jesús, esta semejante victoria, que no hay palabras para describir lo que Dios ha hecho por la raza humana. Lo que era imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces aquí lo reciben con danzas. Figura lo que dice el Salmo, que dice: Dios ascendió integritos el día de la ascensión. Jehová al sonar de la trompeta dice un canto. Entonces nosotros celebramos esa victoria. Yo no sé cómo lo mira usted, pero ese es un regalo, hermanos. Es lo más importante que el ser humano, es la decisión más importante de toda su vida. En la vida a uno le toca tomar decisiones. Puede ser que se confunda o puede ser que no. A veces se pueden corregir y a veces ya no. Y afectan, pero solo para esta vida. Y al final, hasta hay un dicho de la sabiduría popular que dice: no hay mal que dure 100 años. Así dicen las personas. Pero el que no desee recibir al Señor Jesús, ese mal sí es para siempre. Ya lo vamos a ver que sí es bastante malo. Ya no hay forma de recuperarlo. En cambio, uno compró su vehículo y le salió malo, lo voy a vender o lo regalo, no sé qué. La cosa es que después consigue otro mejor y ya ha solucionado el problema. Pero el que parte sin Dios a la vida eterna, ya no hay nada que hacer. Pero esta mañana es mañana de misericordia. Esta mañana es mañana de oportunidad. Y yo te invito a que le des a aceptar a la solicitud de amistad que Dios te manda. Aquí lo puedes leer en el Salmo 91, del 1 al 8. Ahí lo puede ver, hermano, amigo, usted lo puede ver. Ahí el Señor le está mandando una solicitud de amistad y lo vimos la vez pasada. Entonces, mire lo que pasa, mire lo que pasa. El que recibe y le hace aceptar a esa solicitud que Dios le está haciendo, y le está haciendo promesas de una vez. Mire cómo sigue, aquí nos quedamos la semana pasada. Salmo 91, 8. Con solo abrir tus ojos, verás la recompensa del impío. Entonces, hermanos, ¿qué será eso? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo mira usted? ¿Cómo se lo da a entender a usted al Señor? Bueno, yo le voy a decir lo que el Señor me da a entender a mí. A veces no le pasa a uno que uno no entiende algo. Yo le pongo un ejemplo. Cuando empecé a estudiar matemáticas me daban temas que yo no los entendía. Que, como decimos muchos, como si saber en qué idioma me están hablando. No se le entiende. Pero cuando le empiezan a explicar uno más detalladamente cosas que se estudian en ingeniería, cálculo, temas de matemática, bueno, los estudiantes que estudian ingeniería quizás ellos entienden bien lo que les estoy diciendo, el ejemplo. Pero cuando a uno le empiezan a explicar las cosas, ya entonces uno empieza a ver, ya empieza uno a ver mejor cómo resolver eso. Lo que decía, si no era tan complicado, ahora ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque aquí yo le entiendo que está diciendo el Señor: los ojos de tu entendimiento. Porque el entendimiento pues tiene ojos, porque cuando uno no entiende, aunque mires a ver qué es. Por ejemplo, un programa de computación también. Aunque tenga la máquina enfrente, pero no tengo una capacitación, no tengo los conocimientos, no puedo hacer nada. Entonces así es la vida espiritual. En nuestra mente, en nuestro entendimiento, tiene que ver las cosas espirituales. Entonces el que recibe al Señor Jesús, el que declara que el Señor Jesús es su Señor, entonces va a poder ver, va a poder vislumbrar las cosas espirituales. Y se va a dar cuenta de la tremenda necesidad que tiene el hombre, la mujer, el ser humano, de pedirle al Señor Jesús que venga y sea su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque hay una condenación después para el que no quiere. Entonces él va a ver y se va a dar cuenta que cuando se le abran los ojos, yo no me había dado cuenta de esto. ¿No le ha pasado alguna vez eso, amigo, hermano? Que está haciendo algo y había información que uno no conocía. Y de repente llega la información, pero yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo no sabía eso. Perdón, disculpe, me vuelvo, me detracto. Como dice Job, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo hablaba lo que no entendía.
estaba diciendo cosas, muchas, demasiado grandes para mí, yo no sabía, ahora ya veo, dice Job, ahora mis ojos te ven. Entonces así Dios va a abrir los ojos de tu entendimiento. Y entonces después el que recibe al Señor Jesús, por eso dice Pablo después, que para los que se salvan, esto es vida eterna, pero para los que se pierden es locura. Esos están, hacen así, un poco malos de la mente, o sea, hacen cosas ilógicas, no va contra la razón, va contra la razón, contra la ciencia, contradice los principios fundamentales de la física, de la química, de la lógica, pues yo no sé qué razonamiento se le puede dar. Las ingenuas explicaciones religiosas, dicen algunos filósofos, acerca de las verdades de Dios. Pero hermanos, el que recibe al Señor Jesús, sus ojos espirituales le son abiertos. Y va a ver qué es la recompensa. El impío Dios le llama al que no quiere recibir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el peor pecado que podemos cometer es no recibir al Señor Jesús, no recibir el remedio de Dios, no recibir la gracia de Dios. Entonces ellos van de camino de muerte. Pero Dios esta mañana da oportunidad para que nosotros no llevemos ese camino. Entonces lo que dice la palabra de Dios, pues por tanto, Salmo 1:5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero yo aquí miro dos grupos. Están los malos y están los pecadores. Bueno, aquí me extendería bastante. Solo voy a poner quiénes son los malos. Pues ya lo vimos. Son los que no quieren nada con el Señor Jesús. Son los que no quieren nada de las cosas del reino. Son los que no quieren nada de los regalos de Dios. Apartados totalmente, lejos de los pactos, lejos de Dios, lejos de los propósitos de Dios. Pongo un ejemplo, como Judas. Aunque estuvo con el Señor, estuvo ahí a la par, vio las enseñanzas, vio cómo Dios trataba a los fariseos, cómo Dios sanaba, cómo Dios alimentaba. Miren, hermanos, qué Dios tenemos, realmente qué Dios tan bueno, qué Dios tan misericordioso, todo lo que está a nuestro favor. Y sin embargo, él lo rechazó. Entonces, él clasificado como malo. Entonces dice la palabra de Dios que los malos en el juicio no se levantarán, o sea, no prevalecerán, no pasarán la prueba, serán desaprobados. Entonces, en el juicio está hablando. Ahora otro grupo, y los pecadores en la congregación de los justos. ¿Y cuándo en la congregación de los justos? Pues el arrebatamiento. Cuando la palabra de Dios dice en Tesalonicenses, pues el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros, el Señor nos tiene con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero hay un grupo que no se va a ir. Hay un gran misterio ahí que hablar. Hay un grupo que no se va a ir. ¿Por qué? Porque sí recibieron al Señor Jesús, pero su camino todavía sigue en pecado y no han querido lavar sus vestiduras. Entonces ellos van a tener que quedarse a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Entonces son llamados pecadores. Hay que justificarlos. En cambio, los que en este momento se esfuerzan por vivir una vida santa, se esfuerzan por buscar la presencia de Dios, se esfuerzan por adorar a Dios, por oír la palabra, porque la doctrina es vida, la palabra de Dios es vida. Entonces Dios los llama justos. ¿Por qué? Porque están interesados en las cosas de arriba, están interesados en los regalos de Dios. Entonces yo te recomiendo, interésate por las cosas de arriba, busca los regalos que Dios da y vamos a seguir avanzando. Miremos pues, ya sigamos avanzando un poquito en este salmo, que hay bastante que hablar. Miren lo que dice Salmo 1:6. Pues conoce el Señor el camino del justo, mientras va a la perdición la senda del impío. Claro, hermanos, claro, la palabra de Dios tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. El impío va a la perdición. Ahora el pecador no tiene parte en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque todavía tiene que limpiarse, sus vestiduras están manchadas. Dios ya se las había manchado, pero como siguió todavía practicando el pecado, entonces tiene que quedarse, como dicen los estudiantes, a la retrasada, a sacarla en escuela de vacaciones, dicen los universitarios. ¿Por qué? Porque no tomó parte en la primera arrebatamiento, cuando el Señor viene. No tomó parte, en la primera venida del Señor Jesús, en esta segunda fase. Pero hermanos,
Dios no quiere eso para nosotros. Por eso el Señor nos habla, la palabra de Dios dice que nos habla antes de tiempo, nos habla a tiempo y nos habla fuera de tiempo. Entonces miremos lo que el Señor dice. Miren pues hermanos, miren amigos, cómo contesta el Señor. Ya vimos que toda esta parte es una invitación de amistad con promesa de Dios, con promesa de salvación, con promesa que Dios te va a guardar, con promesa que Dios te va a proveer, con promesa que Dios va a estar con tu familia, con tu persona, con tus bienes, con todo lo que usted tiene, pues Dios va a estar con usted si aceptamos esa invitación de amistad que Dios nos da esta mañana. Ahora miren lo que pasa aquí. Salmo 91, 9. Porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, y el Altísimo es puesto por tu habitación. ¿Se da cuenta? Aquí ya lo está hablando ya en presente. Entonces yo aquí entiendo que alguien leyó esta solicitud de amistad y le agradó, y le convenció, y lo deseó, y lo anheló, y ha tomado la decisión de pedirle al Señor Jesús que venga a su corazón. Entonces, entonces dice, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza. Mire la declaración que está haciendo. Porque la palabra de Dios dice que lo que hablamos tiene mucho significado, tiene mucho poder, tiene mucha influencia. Entonces yo aquí miro que alguien en este momento está naciendo de nuevo. Está diciendo, Señor, perdona mi pecado. Perdona por ofenderte, perdona por andar lejos de tus caminos, te he pecado contra ti, como dijo el hijo pródigo, reconoció su culpa. Te pido que seas mi Señor y mi salvación. Tú eres mi esperanza, solo en ti tengo futuro. Si tú te alejas, Señor, yo llevo camino de muerte, pero yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Entonces está haciendo esto, está declarando, está diciendo con su boca, como decía al principio, diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío. Es la invitación que Dios hacía. Yo quiero que tú digas eso, para que yo pueda trabajar en tu vida, así dice el Señor. Aquí se lo ponía como promesa, cuando le hizo la solicitud de amistad, aquí ya aceptó la solicitud y dijo, y reconoció y la gran necesidad que tenía de Dios. Entonces empieza a declarar, hermanos, empieza a reconocer. Tan hermoso cuando alguien viene delante de Dios y se arrepiente y pide perdón a Dios, levanta sus manos y clama por la misericordia de Dios y reconoce que solo el Señor Jesús es nuestra esperanza, es nuestro refugio ante lo que viene, lo inminente, ante la ira que viene sobre esta tierra. El Señor Jesús es el único refugio, la única esperanza, la única salida para el ser humano. Aquí lo está declarando. Y al Altísimo has puesto por tu habitación. O sea que el Señor Jesús ya lo tiene en su corazón. Ya se cumplió lo que dice la palabra, que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor va a pasar a habitar ahí y él va a habitar donde está el Señor Jesús, porque como dice el principio, el que habita el abrigo del Altísimo. Aquí ya se está cumpliendo eso. Aquí yo miro que está pasando el milagro del nuevo nacimiento. Están anotando su nombre en el libro de la vida del Cordero. Tal y fulano. Juan, Pedro, José, Manuel, no sé cuál será tu nombre. Y un nombre de una hermana, una señorita, una dama. Claudia tal vez. Leonor posiblemente, bueno, no sé. Ya está anotado, ya está registrado. Tiene entrada libre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dijo esta palabra. Porque reconoció y lo declaró con su boca. Entonces pasa lo que dijo aquí Pablo en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca. Aquí lo dice de otra forma. Mire cómo lo decía en el Salmo. Mire cómo lo dice aquí. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. O será tu refugio, será tu habitación el Señor Jesús. Y mire, aquí lo aclara, es lo que le hablaba un momento. ¿Por qué hay que decirlo? ¿Por qué hay que declararlo? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, se confiesa para salvación. Entonces aquí es un proceso. Entonces aquí miro yo lo mismo que el Salmo 91, la primera parte, del versículo 1 al 8,
El Señor nos manda una solicitud de amistad y uno empieza a ver, miremos pues, como cuando le van a vender algo a uno, a saber si me conviene o no. Voy a ver, empieza uno, sí, me convence, no me convence, sí o no. Y muchas veces, a veces cuando el producto es muy bueno, uno se termina emocionando. Entonces con el corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón se recuerda que están los pensamientos, las decisiones, está el carácter, el enojo. Ya lo hemos visto, hermano, se recuerda, lo hemos visto varias veces, todo lo que compone el corazón del hombre. El ardor, dicen otros, su temperamento, su comportamiento, sus decisiones, sus recuerdos, sus emociones, todo eso es afectado. Cuando el corazón es convencido, entonces ya después ya solo se activan los sentidos. Entonces dice, es cierto, estoy convencido de la gran necesidad que tengo del Señor, y entonces confiesa con su boca que el Señor Jesús es el único refugio, que el Señor Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y se está cumpliendo aquí la palabra de Dios, solo que aquí de otra forma, lo explica Pablo, de otra forma, a como lo está explicando el Salmo 91, pero es lo mismo. ¿Se da cuenta? Qué tremendo milagro, qué tremendo regalo de Dios, cómo es el proceso para tener acceso a las cosas de arriba, cómo es el proceso para tener acceso a los regalos que Dios da. Entonces aquí ya recibió al Señor Jesús, ya es un nacido de nuevo, ya confesó, ya él está orando en este momento, adorando a Dios, gozoso por la vida eterna que Dios le ha dado. Entonces viene Dios y dice, a ese me lo apartan, a ese me lo señalan. Viene el Espíritu Santo y agarra un sello, voy a poner este ejemplo, sellado, con el sello de Dios. Y mire lo que pasa, no se ordenará para ti mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque ahora usted, hermano, usted, amigo, pertenece al reino de los cielos. Entonces el Rey de Reyes, el Dios que vive y reina por los siglos, dice para ti, hay una orden, un decreto, algo de parte de Dios, que no te va a tocar el mal. Tampoco plaga tocará tu morada. Pero miren, muchos cristianos han muerto en este coronavirus. No, ese no es mal. Pero mire, fíjese que muchos perdieron sus trabajos. No, ese no es mal. Pero mire esto, mire el otro. No, eso no es mal. ¿Por qué? Porque entonces aquí se cumple lo que dice la palabra, que solo con abrir tus ojos, ¿así ve? Abre sus ojitos y empieza a ver el mundo espiritual. Y empezamos a ver a qué mal se refiere la palabra de Dios. Entonces miremos a qué mal se refiere. Ya está dada la orden, porque ya recibió al Señor Jesús, ya confesó, ya declaró, ya él recibió la solicitud de amistad que el Señor Jesús le ha mandado. Entonces ahora será esta orden, que el mal no te va a alcanzar, ni la plaga. ¿Y cuál es el mal que Dios se refiere? Pues miremos, recordemos, volvemos al ADN, volvemos al Génesis. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Génesis 2:17, versión del oso. Mas del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. A eso Dios le llama mal. No es como nosotros les llamamos mal. Ay, que usted qué mal me está yendo. ¿Por qué? Le pregunto, mi carro se descompuso. Mire usted, no tengo dinero. No, eso no es mal. Eso son añadiduras. El mal es la orden de muerte que hay contra el pecador. Entonces Dios, como ya recibiste al Señor Jesús, puedes retroceder un poquito. Se ha dado la orden que a ti no te pueden matar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya murió y por lo tanto ahora se ha decretado vida a tu favor. Entonces, este mal, aquí donde el hombre cayó, donde empezó todo, donde el pecado cayó, ese mal ya no te alcanza. Porque Dios ya pagó por ese mal. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario con su vida. Y como ahora has puesto al Señor Jesús por tu morada, por tu habitación, entonces lo que le pesa al hombre, al ser humano, a la raza humana, la condena de muerte, ahora te han sacado de esa lista. Y estás en la lista de los que van a vivir. Ese es el libro de la vida del Cordero. Entonces ahora nos han agregado esa lista. Entonces ese mal ya no nos alcanza. Donde el hombre cayó por esta causa, que la raza humana cayó, ese mal ya no nos alcanza y por lo tanto ya no hay muerte. Lo más que nos puede pasar es dormir, dice la Biblia.
para aquellos que duermen, acerca a los que duermen, dice la palabra de Dios, ellos se levantarán. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús entra y una niña había muerto? O también con Lázaro, que Lázaro se murió, estaban todos llorando. No, no se murió, él se levantará, él descansa, y todos se rieron. Con la niña, más que todo y pasa, se ríen con del Señor Jesús, que él dice, ella solo se durmió. Pero él hablaba en sentido espiritual, porque no tenía condena de muerte delante de Dios, porque se había ordenado que para ella no había condena de muerte. Se había ordenado que para ella no había mal. Simplemente el que parte de esta tierra y recibió al Señor Jesús va a un lugar de descanso, va a un lugar de reposo, esperando que llegue el tiempo para recibir su galardón. Entonces se ha ordenado para el que recibe al Señor Jesús que no hay más muerte. Así resumidamente. Entonces dice la palabra de Dios que se ha ordenado. Se ordenará para ti que no te toque el mal, ni la plaga tocará tu morada. Ay, ¿cuál es esa plaga? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa de grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo le puse hirió, porque en el original la palabra plaga también se refiere como herida, como un golpe, como un ataque. Entonces Dios, aquí en este momento cae la ira de Dios sobre este faraón. ¿Por qué? Porque aquí usted se lo recuerda, que Abraham todavía no se le había cambiado el nombre. Había gran escasez, no habían alimentos, vivían en el desierto y él estaba muy confundido, no había ni qué hacer, entonces desciende a Egipto. Y en Egipto le dice a su esposa, mira, yo conozco que eres una mujer muy hermosa. Realmente, qué bonita eres. Bueno, yo no sé cómo le dicen los esposos a sus esposas, qué bonita eres. Bueno, fuera que se lo diga. Pero bueno, entre paréntesis, no nos metamos en este momento a eso. Qué bonita sos, Sara, le dijeron. Y mira, el problema es que aquí, estos hombres son unos bandidos. Cuando te miren hermosa, a mí me van a agarrar y me van a matar. Y a vos te van a llevar y te vas a casar, saber con quién. Entonces, para que no me pase eso, vamos a decir que sos mi hermana. Bueno, dijo ella, se pusieron de acuerdo y eso pasó. Entraron y todo, y ni bien entró a Egipto, ya imagino, los hombres, mira, ¿quién vendrá ahí? Mira qué mujer, y todos ahí, va de verla. Y llegó la noticia a Faraón, y viene Faraón, la agarra por mujer. Entonces la ira de Dios se enciende contra Faraón, por causa de Sarai, porque ella tenía promesa. Ella estaba apartada para Dios. A ella se le había cumplido la palabra del Salmo 91, se dio órdenes, que para ella no hay mal. Y como no se estaba cumpliendo, Dios se levanta. Y cae la ira sobre Faraón. Y después él dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué aquí todo lo que pasa? Usted lo puede leer en Génesis 12. Pero a lo que voy es que a un cristiano la ira de Dios ya no le cae. Corrección le puede caer. Eso sí, porque Dios es Padre. Y la palabra de Dios dice que al que toma como hijo, lo azota. Si se está portando mal, le va a caer cincho, como decimos. Lo va a corregir. O lo va a probar también. Entonces, o a veces es para mejora, muchas veces. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces la palabra de Dios dice, se ha ordenado que ya no te alcance la muerte y que la ira de Dios ya no te alcance tampoco. Eso es lo que está diciendo el Salmo 91. Y mire, hermanos, mire este versículo. Tiene la misma raíz. Aquí se lo puse en rojo. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Entonces esa palabra azotado es la palabra original hebreo, usted lo puede buscar en su diccionario Strong Concordance, es la palabra 50-60, que significa destruir, herir, azotar, tocar, y esa ha derivado de la palabra de lo que vimos a Faraón, que cayó plaga sobre ellos. De esa misma palabra deriva, o sea que son palabras similares, son palabras sinónimas, solo que aquí se dice de otra forma. Entonces, el Señor Jesús recibió todo eso, Él recibió la ira de Dios. Porque entonces el que recibe al Señor Jesús
Ya el Señor pagó por eso. La ira de Dios se descargó sobre él. Él fue azotado, fue afligido, fue muerto por nosotros. Para que a nosotros ya no nos alcance todo eso. Esa ira de Dios por la causa del pecado. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo que vimos anteriormente, has dicho en tu corazón, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza. Y Señor Jesús, yo solo en ti creo. Entonces aquí vienen los regalos de Dios. Ya se dio esta orden. Entonces se da cuenta, hermano, se da cuenta, amigo, qué paquete de bendiciones, qué paquete de regalos que Dios ofrece esta mañana al ser humano. Solo tenemos que confesar con nuestra boca, solo tenemos que recibirlo, tenemos que tomar una decisión. Entonces, mire, aquí siguen las bendiciones, miren lo que aquí no se queda. Sigamos, mire, Salmo 91:11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Te se cuenta, tus caminos. No dice sus caminos, los caminos de Él, sino tus caminos. Entonces esta palabra ángeles, aquí se lo puse en rojo, es la palabra hebrea 4397. Significa, se dice malak en hebreo. Significa delegado, significa mensajero, significa profeta, significa sacerdote, significa maestro, significa embajador, significa enviado. Esto lo puede ver si tiene su diccionario Strong Concordance. Bueno, pues yo pienso ya con esta definición, porque si se da cuenta, en otros versículos dice el ángel de Jehová. Y siempre aparece el ángel, cuando se le aparece cuando Sansón iba a nacer, a los padres de Sansón se le aparece el ángel de Jehová. O sea, habla en singular, en una persona. Pero aquí dice ángeles, es un grupo. Entonces, ¿quiénes son esos ángeles? Ya lo vimos, son los maestros, son los enviados, es el embajador, es el profeta. Entonces, ya me entendió la idea, ¿a qué me estoy refiriendo? O a qué, bueno, yo no, la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús lo dice aquí bien claro. Cuando está triste el Señor, se está lamentando por aquellos que no quieren obedecer, de los que Dios los está llamando. Y mire cómo Dios llama a las personas, con lazos de amor, y qué instrumentos utiliza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Si lo pusiéramos aquí, literalmente, como lo traduce el Salmo 91, podríamos poner que matas a los ángeles y apedreas a los que te son enviados. Así podía ponerse eso. ¿Por qué? Porque es la misma palabra. Que matas a los ángeles, que matas a los profetas, que matas a los pastores, que matas a los evangelistas, a todos aquellos que Dios envió para ayudarte, para que te guíen en los caminos de Dios. Mire cómo se está lamentando el Señor. ¿Cuántas veces, dice el corazón de nuestro Señor Jesucristo, quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Y de aquí, y vendrán días, y usted lo puede leer, Mateo 23 es un capítulo triste. Y usted puede leer toda esta palabra, aquí solo es un resumen, un titular de Isaías, de Jeremías, de Lamentaciones, todo lo que pasó en Ezequiel, Daniel y todos los profetas de la Biblia. Aquí el Señor da esta conclusión. Pero bueno, hermanos, entonces a lo que voy es que, ¿quiénes son los ángeles? Pues aquí, según el original hebreo, pues son los enviados. Son los que Dios manda, son sus siervos, son los ministros, los que enseñan al pueblo para guiar en todos tus caminos, dice. ¿Por qué? Porque los caminos de nosotros no son los caminos de Dios. Así dice la palabra de Dios, tus caminos no son mis caminos. Porque mis caminos, yo como hombre, bueno, ¿qué camino quiero yo? Depende de mis intereses. Dinero quiero yo, bastante propiedad. Yo quiero vivir bien. Muchos vehículos, muchos títulos, muchas posesiones. Entonces Dios dice, bien está bien, lo puedes tener, pero primero lo espiritual. Si no alcanzas la estatura espiritual, está difícil que tenga lo material. Porque Abraham, como lo vio hace un momento, cuando él estaba creciendo espiritualmente, fue a Egipto, figura del mundo, a ver qué podía conseguir y andaba, no estaba diciendo la verdad y le pasó lo que le pasó. Pero después dice la Biblia que Dios lo bendijo y llegó a tener mucho oro, mucha plata, muchos criados. Él era un millonario, Abraham era un millonario.
Pero cuando no había dado la estatura, no había crecido, pues andaba pasando un poquito de pobreza. Entonces a veces Dios no nos da porque tenemos que crecer la estatura, tenemos que crecer lo que Él quiere que andemos en sus caminos, no en mis caminos. Entonces Dios manda a sus siervos para corregirnos. Y ahí viene el misterio profético, así ha dicho el Señor. Dios dice que la decisión que tomaste o lo que estás pensando hacer, y ya viene uno con aquella palabra tremenda que Dios da. O una palabra que viene un predicador y habla y te muestra el plan de salvación. Son enviados de Dios. Son favores de Dios. Es el cariño, es la misericordia de Dios que le habla al ser humano. Entonces, aquí, cuando habla de los ángeles, pues es la misma palabra, hermano. Entonces sigo avanzando. Ahora miremos lo que dice Salmo 91:12. En sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí sí está bien claro otra vez. Aquí sí está bien claro. En sus manos te llevará. Entonces, ¿en las manos de quién? Pues en las manos de Dios. En las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sus manos. ¿Y las manos para qué nos sirven? Pues para hacer obras. Yo vengo, agarro esto, lo dejo, lo paso para allá, lo regreso. Con las manos construyo, con las manos derribo, con las manos puedo hacer un bien o puedo hacer un mal. Pero las manos de Dios son para hacernos bien. Entonces Él nos va a llevar en sus manos. ¿Y cuántos dedos tiene en la mano? Tiene su manita ahí enfrente, cuente cuántos dedos tiene. Yo sé que usted lo sabe, pero si no, repasemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo le enseñaban uno en la primaria? Dice uno, este es meñique, el anular, en medio. Así estamos, ¿verdad? Índice y pulgar, las 5 manos, ¿verdad? Y todos son diferentes. Cada dedo tiene una función. Mire qué hermosa palabra de Dios. Para que tu pie no tropiece en piedra. Pues ahí también miramos eso. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. En sus manos. Mire cómo Dios lo pone. Y mire lo que dice aquí Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, 2, evangelistas, 3, a otros pastores, 4, y a otros maestros, 5. Mire, Dios manda a sus siervos. Y cuando usted reconoce autoridad espiritual, cuando usted se somete a la palabra de Dios, cuando usted reconoce lo que Dios ha hecho, el Señor lo está llevando en sus manos. ¿Y para qué Dios nos está llevando en sus manos? Pues porque Él tiene planes de bienestar para nosotros. Por eso nos está llevando en sus manos. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Por qué nos lleva en sus manos? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere Dios que alcancemos? Pues aquí está la respuesta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso Dios nos lleva en sus manos, para eso Dios pone a sus ministros, para eso Dios pone a todas las autoridades espirituales que ha puesto en una iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que demos la estatura del varón perfecto. Entonces nos recordamos lo que dice Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que parte de las tinieblas hasta que el día es perfecto. Las tinieblas van retrocediendo, la luz va avanzando hasta que hay un momento que no hay nada de tinieblas en esa persona. Todas las obras del mundo, muertos para el mundo, muertos para el pecado, ya no se haya tinieblas. Toda planta que Dios nos sembró en ese corazón, viene Dios y pasa a su aventador, arranca esa planta y ahora solo se encuentra luz. Esa persona habla de Dios, vive con Dios, sueña con Dios, come con Dios. Desde que nace el sol hasta que se pone, está adorando, está glorificando a Dios y no por fuerza tiene que estar de rodillas. En su trabajo puede estar, yo pues no sé dónde trabajará, quizás en una tienda, está cantando. Y está ahí, buenos días, Señor Jesús. Y está con aquel agradecimiento. Y después viene el mediodía, ya es hora del almuerzo, voy a agradecer a Dios porque me ha dado mi alimento. Y viene la tarde, y cuando viene la noche empieza a cantar como dice aquel canto, ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos. Y todo el día Él vive gozoso. Después en la noche, como dice aquel canto, y de noche cantaremos celebrando tu poder. Ya está llegando a la plenitud de Cristo.
¿Por qué? Porque lo ha llevado en las manos. Dios ha puesto que Él ahora hace las obras de Dios. Entonces ahora Él hace las obras de Dios. Entonces, solo este versículo. Voy a ver este versículo, hermanos, porque hay mucho que decir. Es aprobado, porque está haciendo las obras de Dios. Solo quiero ver este versículo, hermanos. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque se recuerda que lo que decía, en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso ya nos lo han explicado muchas veces. Pero si alguien no lo sabe, pues se lo recuerdo. 1 Pedro 2:8, y piedra de tropiezo, y piedra de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra y no creen en aquello para lo cual fueron ordenados. Entonces, hermanos, ¿y quién es la piedra de tropiezo? Pues aquí lo dice el Señor Jesús más claro. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, aquellos que se escandalizan, que dicen que el Evangelio de Dios no es cierto, que es mentira, que solo son engañando a las personas. No, que la palabra de Dios es cierto. Yo he visto comentarios a veces que ponen en las redes sociales que la Biblia es un libro, que es histórico nada más, que ni siquiera se puede entender porque hay muchas traducciones, que ni siquiera sabemos si es cierto todo lo que pasó. Pero se les olvida lo que dice Hebreos 11, que todo es por la fe. Entonces Dios está dando esa orden. En sus manos te llevará. ¿Para qué? Entonces cuando Dios pone a sus siervos, pone a sus ministros, para que demos la estatura del varón perfecto, entonces las manos de Dios son las obras perfectas que Dios quiere que hagamos, y el que se somete a todo el tratamiento de Dios, se somete a la palabra de Dios, se somete a todo lo que Dios quiere, está haciendo las obras perfectas de Dios. Entonces después va a aparecer en Apocalipsis 18, que dice: a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones, son las obras justas. ¿Por qué? Porque se sometió a todo el tratamiento que el Señor llevaba en sus manos, para que te guíen todos tus caminos, porque mis caminos son torcidos, pero los caminos de Dios son rectos, los caminos de Dios son perfectos. Entonces vamos a amar al Señor, vamos a amar todo lo que es el Señor, vamos a amar la persona del Señor Jesús, su mandamiento, sus leyes, su reino, todo lo que Él es. Y entonces no nos va a pasar lo que dice aquí en Mateo 11:16, que el Señor Jesús no es tropiezo, por el contrario, es vida eterna, es salvación. Bueno, mire, a estas alturas, mire cómo vamos. Ahora miremos la siguiente promesa. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Miren, hermanos. Primero el enemigo nos tenía acorralados, nos tenía encerrados, nos tenía puestos en vicios, en pecados, en costumbres que ofenden a Dios y no podíamos dejarlo. Pero ahora, como decimos muchos, se dio vuelta la tortilla, decimos nosotros. Ahora nosotros, que antes Él, que decía la palabra de Dios, Él te librará del lazo del cazador, de las trampas del enemigo, de la peste destructora, de la ira de Dios. Pero ahora es al revés. Ahora nosotros nos convertimos en los cazadores. Mire, el poder del enemigo ya no tiene nada que ver con alguien que ha puesto a Dios por su habitación. Alguien que ha puesto a Dios por su morada, que le ha dicho al Señor: tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio. Ahora mire, el Señor dice que sobre todo estas potestades, porque cada uno es una potestad, el león es una potestad, la cobra es otra potestad, el cachorro del león es otra y la serpiente es otra, son 5 rangos espirituales. Y el Señor Jesús lo dice bien claro aquí mismo, Lucas 10:19, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, hermanos, aquí entre paréntesis, solo para aclarar un poco, porque aquí es otro tema muy difícil, muy profundo, mucho que hablar, pero solo le pongo por ejemplo. Por ejemplo, un escorpión, sobre pisotear serpientes y escorpiones. Entonces, un escorpión. Entonces, solo se lo leo. En Ezequiel 2:6, si usted tiene su Biblia ahí, lo puede leer. Y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos, mire lo que dice, ni a sus palabras. Si usted lo tiene, pues lo puede leer. No temas a ellos ni a sus palabras, claramente. Palabras, lo que están diciendo. Aunque hayan contigo cardos, espinas, y te sientes entre escorpiones.
No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos porque son una casa rebelde. Entonces, mire, pues hermano, decía la palabra de Dios, y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. El problema es que, no es problema, es la situación, la realidad, que el enemigo es mentiroso, es engañador y nos ataca a través de sus portavoces, de los que le obedecen. Y mira, hermanos, dice la palabra de Dios que una palabra, cuando alguien ofende a otra persona, palabras hirientes, palabras que no se olvidan. Entonces es como una palabra que hiere a otra persona, un esposo que ofende a su esposa, una esposa que ofende a su esposo, un vecino que te ofende, o yo que sí, en tu trabajo, donde estás, te ofenden. Mira, el problema es que vos sos esto, vos sos allá, vos aquí, te acusa, hermanos. Es como una picadura de escorpión, es molesto, duele eso. Entonces yo me tomé la libertad de ver qué causa cuando un escorpión o un alacrán, decimos nosotros, le pica a una persona. Dice que da un dolor intenso, como cuando alguien ofende. O sea, es un dolor, pero no es un dolor físico, es un dolor del alma. Es un dolor intenso, que dice aquí, puede durar hasta 24 horas. Y se hincha la piel y da comezón. Entonces alguien que se ha ofendido está con aquello, y a todos les, fíjate que ese me dijo esto, y dijo que nosotros somos aquí, y que mi trabajo no sirve, y que yo qué sé. O sea, molesta, es aquel fastidio, una picadura de escorpión, solo que aquí es un escorpión espiritual. Y dice que da náuseas y vómito. Y está cada persona enojada por lo que le dijo. Hasta solo de ver a esa persona me enoja y se me revuelve el estómago y se le escuchado que habla. Le picó un escorpión espiritual. Eso fue lo que le pasó. Y da ansiedad. Alguien ofendido está ansioso, está enojado y está viendo cómo se desquita y a ver qué pasa, por qué pasó, por qué todo lo que le dijeron. Y dice que da entumecimiento de la lengua. Alguien ofendió, pues le voy a decir esto, voy a decir lo otro. De la mera hora, pues se le olvidó que tenía que decir. Y mira, hermano, aquí puede seguir. Según dice esto, hasta puede dar diarrea, ganglios inflamados, bueno, todo. Y se recomienda, mire, yo solo tomé porque me gustó mucho el ejemplo que pone. Se recomienda lavarse con agua abundante. Mire, qué tremenda figura. El agua es la palabra. Cuando el enemigo te ataque, cuando mande un subenviado al enemigo y te diga cosas, lávate con la palabra. Ve a las promesas de Dios. No le hagas caso al mal. Aférrate al Señor. Yo te doy la recomendación, como hizo el rey Ezequías, así le mandaron así a Ezequías. Mira, ese Dios que tenés dice que te va a salvar. ¿Acaso que salvó a los otros? Pues mira cómo cayeron en mi mano. Y asustándolo, porque el enemigo eso hace. Trata de asustarlos, de enseñarlos las garras, las uñas. Es una picadura de escorpión y eso en el mundo abunda. Entonces, cuando un cristiano, un hijo de Dios está en un ambiente, está como sentado entre escorpiones, como dice aquí en Ezequiel. Y mira lo que dice el rey Ezequías, aquí no se lo puse, solo se lo cuento. Va y la carta que le mandaron con todas las ofensas, todas las atrocidades que escribieron y todas las amenazas, él va y levanta delante, Señor, mira lo que están hablando de ti. Y se levanta el Señor y da la orden. Entonces, eso es para los que han dicho, Señor Jesús, tú eres mi morada, tú eres mi habitación. Sigo avanzando, sino porque el tiempo se me está acabando. Entonces, dice en Efesios 6:12, mire, aquí lo vuelve a decir la palabra de Dios, claro, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Se recuerda que le he dicho, habían 3 grupos, la cobra, el león, el cachorro del león, lo vimos. Mira aquí cómo lo dice en Efesios. Sino contra, primero, principados. Contra 2, potestades. Contra 3, poderes de las tinieblas. Aquí lo dice de otra forma, yo le diría alacranes. Y 4, huestes de maldad en las regiones celestiales. Las mismas 4 potestades que aparecen en Salmo 91, solo que aquí aparecen un poco más claro quiénes son. Allá los dice de una forma, aquí los dice de otra forma, pero son lo mismo. Y Dios ahora nos da autoridad sobre eso. Un hijo de Dios puede reprender, puede pelear contra eso, se levanta y le da su queja al Señor y Dios envía palabras, Dios, a través de su palabra, Dios envía el medicamento, que es lo que tenemos que hacer, y nada puede dañar a un hijo de Dios. Y miren lo que dice
Aquí voy avanzando rapidito porque casi se me acaba el tiempo. Números 23. Miren cómo está esto qué hermoso, ¿no? Porque en Jacob no hay agüero. Aquí ya estamos ya en las grandes ligas. Aquí ya es palabra mayor. Ya no solo que lo ofendieron, le dijeron bajezas. No, aquí ya está la cosa, ya está más difícil. Aquí ya se metieron los gigantes, ya se metieron los grandotes. Porque en Jacob no hay agüero, ni adivinación. En Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Solo se lo cuento brevemente. Israel iba de camino para Canaán y pasó cerca de las tierras de Moab. Usted lo puede leer todo en números 23 y 24. Entonces viene el rey de Moab y se asustó y supo, mira, este pueblo es el que salió de Egipto. Mira cómo dejaron a Egipto, cómo Dios hizo que abriera el mar rojo y nadie se les puede oponer. Ahora yo temo por mi vida, anda quejándose él. Y vaya, contacta al profeta Balaam. Mira, Balaam, yo sé que le dice que lo que decís, eso pasa. Si bendecís a alguien, le va bien. Y si maldecís a alguien, le va mal. Entonces yo te voy a pagar. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Le dice, dinero, plata. ¿Qué necesitas? Yo te voy a dar lo que me pidas. Sin límite pedí, pero yo quiero que vas a maldecir a Israel. Es como si dijeran, vas a maldecir a alguien que ha recibido al Señor Jesús, que ha puesto al Señor Jesús por su morada, por su habitación. Eso vas a hacer. Y aquí no se lo puse porque es muy largo, solo se lo cuento rápidamente. Y él dice, y a mí me impresiona la palabra de Dios. Me gusta mucho cómo el Señor habla, pero él contesta porque él sabía cómo es el Señor en Números 23:8. Y le dice, ¿cómo voy a maldecir yo a alguien que Dios ha dicho que es bendito? ¿Se recuerda cuando vimos que Dios es fiel? Si Dios dice que tú eres bendito, que usted es bendito. El enemigo no puede decir lo contrario. Aunque se revuelque y ponga todo el poder del infierno, no puede. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha justificado, porque ha puesto al Señor Jesús por su morada, ha puesto al Señor Jesús por su habitación, y por lo tanto Él ha dado órdenes que el mal no te alcance. Lo acabamos de ver. Entonces pasa lo que pasa, y él contratan a Balaam, y cada vez, 3 veces le pasa. Cada vez que Balaam se levanta y dice, ponme 7 altares y voy a sacrificar carneros, y viene palabra de Dios, y no permite que Balaam los maldiga, al contrario, los bendice. Y mira, hermano, léalo, es que bonito, hasta como un cántico de amor, porque en la segunda dice ahí, qué hermosas son tus moradas, Israel. Empieza el Señor Jesús a decir, y todo lo hermoso que habla, hermanos. Yo se lo recomiendo que lo lea, ya no lo cuento más porque el tiempo se me acaba y me interesa terminar esto. Pero si Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Nada te va a alcanzar. Aunque se levante el enemigo, aunque te quieran hacer mal, como dice la gente, y contraten adivinos, encantadores, pero la mano de Dios está con tu vida. La mano de Dios está en tu casa. Y si se da cuenta, a Israel después le alcanza eso. ¿Por qué? Porque se apartaron. Fornicaron, dice la Biblia. Entonces un cristiano, cuando se ha apartado de los caminos de Dios y está cometiendo pecados, entonces abre puerta al mal. Entonces le empieza a alcanzar cosas malas. ¿Por qué? Porque abrió puerta. Cuando alguien está así, hay que revisar el campamento. ¿Por qué le alcanzó? Puede ser que abrió puerta, hay que cerrar esa puerta, pedirle perdón a Dios y seguir caminando. Pero bueno, ya no me detengo porque el tiempo se me acaba. Y mire lo que dice aquí en Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Y la voluntad vimos que estaba en el corazón. Yo aquí lo puedo entender. Por cuanto me ha entregado su corazón, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Y de qué nos va a librar el Señor Jesús? Pues de la condenación eterna. Entonces la invitación esta mañana, amigo, hermano, como dice aquí en Mateo 10:32. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, le confesaré. Yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré. Yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Es lo mismo que el Salmo 91. Que el Señor quiere que esta mañana le digamos, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres castillo mío, en ti voy a confiar. Pero tenemos que hacer esa confesión, tenemos que declararlo con nuestra boca, porque con el corazón se cree para justicia. En este momento yo sé que muchos ya han tomado su decisión, ya en su corazón
Puede ser que ya creyeron, yo esperaría. Realmente me alegro que ya hayan creído y tomen la decisión de confesar con su boca. Y que esta mañana digan, Señor, esperanza mía y castigo mío. Pero si alguien no lo ha considerado, pues yo le recomiendo que lo haga. Porque cualquiera que dice la palabra de Dios, que me negare delante de los hombres, también Él nos va a negar delante del Padre aquel día. Eso que el Salmo 91 lo dice, le pondré en alto. O sea que el Señor va a decir, bien, yo pagué por Él y por lo tanto Él nos va a justificar. Por cuanto en mí. ¿Se recuerda cómo lo leímos? Ha puesto su amor, yo también le libraré y le libraré. Y todo lo que está hablando ahí es lo mismo que está pasando aquí. Y el Señor es fiel. Lo que Él dice va a ser. Y aquí los dejo con este versículo. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Tenemos un Dios muy poderoso. Que esta mañana la invitación sigue abierta. La solicitud de amistad sigue vigente. ¿Qué decisión va a tomar usted, amigo? Yo le invito, le recomiendo que acepte la invitación de vida eterna que Dios le da esta mañana. ¿Cuánto tiempo hay? No lo sabemos. Puede ser que venga una plaga, puede ser que venga otra, o a veces en lo personal pues uno no sabe cuánto tiempo Dios le da a uno de vida. Pero mientras hay vida, hay oportunidad de vida eterna. Entonces yo cierro mi Biblia. A la iglesia le pido por favor que me ayude a orar para que el Espíritu Santo convenza los corazones de aquellos que esta mañana se van a entregar al Señor Jesús. Y le hago esta invitación. ¿Quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? ¿Quieres declarar y poner al Señor Jesús por tu esperanza, por tu refugio, por tu habitación? La palabra de Dios dice, huye de la ira venidera, porque hay ira sobre este mundo. ¿Cuánto tiempo falta? Sabemos que es poco, pero exactamente no lo sabemos. Pero sí sabemos que es poco tiempo. Y el Señor dice, huye de la ira venidera, huye a los brazos del Señor Jesús. Escóndete en el Señor Jesús. Dile al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, el cual me vas a guardar de la mortandad que viene. Entonces yo te hago esta invitación esta mañana. ¿Quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? Hay que declararlo con tu boca. Voy a hacer una oración para que lo declares ahí donde estás. Cierra tus ojos, háblale al Señor y repite esta oración de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que mi vida, como la llevo, te ofende y estoy pecando contra ti. Pero yo creo que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Y yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname por pecar contra ti. Límpiame mi pecado. Reconozco que te he ofendido. Límpiame. Purifícame. Dame vestiduras nuevas. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Renuncio al mundo. Renuncio a todo pacto que he hecho con el mundo, ya sea conscientemente o inconscientemente. En este momento renuncio y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador y te pongo a ti por mi esperanza, por mi refugio, por mi habitación. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amigo, si usted hizo esta oración de todo corazón, usted ha pasado a vida eterna. El Señor ha operado en su vida el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, la palabra de Dios dice que en sus manos te llevará. Entonces, yo te recomiendo, empieza a leer la palabra de Dios. Puedes conseguir una Biblia. Si no la tienes física, también en internet se pueden bajar aplicaciones de la Biblia. Pero yo te recomiendo que leas tu Biblia. Empieza a orar, empieza a ver las verdades del Señor. Saca momentos de oración todos los días y vas a ir creciendo espiritualmente. Te recomiendo que sigas estas transmisiones. Estamos por las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en el canal 38 de Verapaz TV. Dios te bendiga, te felicito por la decisión que has tomado el día de hoy. Quiero orar por la iglesia, quiero orar por los hermanos. Si hay alguien que siente que se ha apartado de Dios, que necesita renovar sus votos con el Señor, pues esta mañana es la mañana de oportunidad.
Yo te bendigo, hermano, yo te bendigo tu familia, bendigo tu casa y déjame orar por tu vida, por la vida de los tuyos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos abres tu palabra y nos enseñas tus verdades. Te agradezco, Señor, porque tú nos has hablado esta mañana. Ahora, Padre, yo bendigo a tu pueblo. Te pido, Señor, que te levantes a favor de ellos. Padre, háblales a los hermanos, Señor. Te pido que los llenes con tu presencia, Señor. Te pido que consueles sus corazones. Padre, no sé qué necesidades están enfrentando, problemas financieros, problemas familiares. Señor, yo te pido que intervengas en ellos. Quizás problemas laborales, Padre, que el enemigo los está atacando. Padre, como dice tu palabra, con veneno de escorpión, con compañeros hirientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que te levantes a favor de ellos. Glorioso Espíritu Santo, consuela sus corazones, llénalos de ese silbo apacible, llénalos del gozo de la salvación, Padre. Y te pido, Señor, que así también atienda sus necesidades materiales, de trabajo, de alimento, Padre, de educación, de vestuario, de vivienda. Señor, provee, Padre, tú eres Padre bueno, tú eres proveedor, Señor. Y si alguno está enfermo, Padre, que tu misericordia esta mañana los alcance y declaramos tu palabra que por tus llagas ellos son sanados porque ellos tienen derecho, porque tú eres su Padre, tú eres su Hijo. Yo te pido que intervengas, Señor, y ellos sean sanados en este momento. Enfermedades, Padre, cardiovasculares, enfermedades, Señor, del estómago, enfermedades, Padre, depresión, de piel, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Yo te pido que esta mañana tu palabra los alcance. Gracias, Señor, por oírnos. Gracias, Padre, por venir. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Gracias por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les agradezco, hermanos, les agradezco, amigos, por habernos dejado permitir entrar a sus hogares. Dios los bendiga. Primero Dios, nos vemos en otra oportunidad. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.